Hoy se viene un vídeo muy interesante, vamos a hablar del Mundial de 2019, el Mundial que nos ilusionó a todos. Veníamos de una racha de Europa increíble, con un Fnatic en 2018 que había llegado a la final, que tenía un Caps sublime que llegó a la final en Corea, y que había fichado por G2, juntándose en G2 los mejores jugadores de la historia de Europa, tanto Caps como Perkz, aunque bueno, es debatible que haya otros, pero que son de los mejores, eso es sin duda. Y gracias a esos dos jugadores juntos, llegamos a la final y bueno, ya sabemos todo lo que pasó. Hoy vamos a repasar la historia del Mundial de 2019 celebrado en Europa. Vamos a darle un repaso rápido al play-in porque tampoco salió ningún equipo reseñable, entonces no hay mucho problema en verlo rápidamente, ¿vale? En el grupo A teníamos a Clash Gaming, Unicorns of Love y Mammoth. En el grupo B estaban Splice, Isurus y Detonation Focus Me. En el grupo C teníamos a Hong Kong Attitude, Lowkey Esports y Mega. Y en el grupo D teníamos a Damwon Gaming, Royal Youth y Flamenco Esports. Por cierto, estoy un poco enfermo, si se nota en la voz, lo siento, pero es la que tengo de enfermo. Los clasificados al Main Event fueron Damwon, que ganó a Lowkey Esports, Clash Gaming, que venció a Royal Youth, Hong Kong Attitude, que venció a Isurus, y Splice, que ganó a Unicorns of Love. Llegaron al Main Event y cada uno entró en un grupo por sorteo. Vamos a ver los grupos y explicar de dónde viene cada equipo. En el grupo A teníamos a Griffin, que llegó como el Seed 2 de Corea. En él militaban Chovy y Viper. G2 se presentaba como el campeón de Europa, con Vander, Jankos, Caps, Perkz y Mikis. Cloud9 era el segundo seed norteamericano y contaba con Nisqy y Sneaky. Hong Kong Attitude llegó por el regional del LMS al play-in y se clasificó como ya hemos visto. En el grupo B teníamos a FunPlus Phoenix, ganador de China, que llegaba con unos talentosos Tian y Duinbi. Splice llegó al play-in por el regional de Europa. J-Team era el campeón del LMS y GAM Esports era el ganador de Vietnam con su jugador más destacado, Levi. En el grupo C teníamos al clásico SK Telecom T1, que había ganado su última LCK antes del cambio de nombre, por lo cual venía como campeón de Corea. Un equipazo con piezas como Clit y Faker. Fnatic llegaba como segundo seed de Europa, con Broxah y Nemesis, además del siempre respetado Reckless. Royal Never Give Up llegaba también como segundo seed chino, con Karsa, Xiaohu y Uzi. Y para cerrar estaba Clash Gaming, que llegó por el regional de Norteamérica al play-in y consiguió clasificarse gracias a Huni. En el grupo D tenemos a Damwon Gaming, que ganó el regional de Corea y pasó por el play-in con Canyon y Showmaker. Invictus Gaming llegó directo del regional al Main Event, al pertenecer a la región que ganó el año pasado. Era un equipo con Deshae, Rookie y Yakilov. Team Liquid era el campeón de Norteamérica, con Impact, Jensen y Doublelift. Y HQ llegó como segundo seed del LMS. Viendo los clasificados a playoffs, los grupos quedaron de la siguiente manera. En el grupo A empataron Griffin y G2 con 5 victorias y una derrota, ganando los coreanos el desempate y pasando primeros de grupo. En el grupo B pasó FunPlus Phoenix primero con un 4-2, tras ganar el desempate a Splice, que también tenía un 4-2. SK Telecom T1 pasó primero del grupo C con un 5-1, mientras que Fnatic fue segundo con un 4-2. Y por último tuvimos el grupo D, de Damwon, que consiguió un 5-1 para pasar primero, dejando segundo a Invictus Gaming con un 4-2. Llegamos ya a lo importante, a lo emocionante, a los playoffs, que se jugaron tanto cuartos de final como las semifinales en España, en el Palacio de Vistalegre, en Madrid. En la primera semifinal que se jugó tuvimos a Invictus Gaming contra Griffin, donde ganarían los chinos por un 3-1 inaugurando los playoffs. Gentes campeones del mundo en ese momento, Invictus, dieron un nivel bastante consistente, aunque sufrieron en la primera partida hasta que lograron hacer funcionar su combo de Yasuo y Gragas. En la segunda partida tuvieron que jugárselo todo en una remontada con triple kill de Rookie con LeBlanc, que castigó un mal call de Nashor de Griffin. En el tercer mapa llegaría lo que estaba anunciando en toda la serie, una victoria para los coreanos, que consiguieron dominar la partida con la Lisa de Tarzan controlando todo y Chovy jugando un Sion inmortal. Pero los chinos espabilaron para terminar la serie en el cuarto mapa en tan solo 25 minutos de partida. Ese mismo día también se jugarían los cuartos de final entre FunPlus Phoenix y Fnatic. La hinchada española saldría a tope para apoyar a los europeos, intentando animarlos para que hicieran la épica contra los chinos. Primer mapa de inicio lento para los chinos, que poco a poco pudieron escalar para llevarse el 1-0. El segundo mapa fue mucho más sencillo para FPX, que lograron poner por delante a LWX, el AD Carry. La gente no se rendía, apoyaría a muerte para que Fnatic se llevase el tercer mapa. El espléndido Veigar de Nemesis y la Kaisa de Reckless mantendrían las esperanzas de Europa, aunque poco duraría. En el cuarto mapa Fnatic bajaría los brazos tras toda la ventaja que logró conseguir FPX. Los chinos avanzarían con un 3-1. Al siguiente día se jugarían las otras dos semifinales. La primera sería SK Telecom T1, que ganaría a Splice. El Lucian Top de Kang destrozaría al Gunplan de Visisaxi para meter el primer punto. Segundo mapa, un poco menos sufrido, con la bonita Tristana medio de Faker, aunque sería Teddy el que se llevaría todos los focos con su Kaisa.
Splice mantendría la tónica del 1-3 en las semifinales, ganando el tercer mapa en una partida ultra sufrida donde Xerxe con Rek'Sai AD lograría mantener con vida a Europa. Pero el cuarto mapa acabaría con estas esperanzas. Los coreanos se dejarían de tonterías y cerrarían la serie de una forma convincente, dejando todo el peso de Europa en G2. El último cruce de cuartos de final sería el de Damwon y G2. A los europeos les costaría arrancar en el primer map. Los de G2 jugarían una composición muy normal, estándar, demasiado para su gusto, lo cual era raro para los jugadores que tenían. En el segundo mapa ya saldría la magia. Caps tendría un Renekton medio y Perkz una Orianna en bot. Picks que no funcionaron. Murieron 2 contra 2 en bot y, a través de esa ventaja, perdieron el segundo mapa. Con el 1-1 en el marcador volverían a la normalidad en botlane, jugando otra vez a de carries, aunque sacarían de su bolsillo de Doraemon un Yorick para Wunder. Pero Perkz con una muy acertada Kai'Sa conseguiría llevarse todos los focos de la partida para ganar y poner el 2-1. Para cerrar la serie, G2 optó por LOL Champagne. Combo de Yasuo Gragas, 3-1 y a semifinales. Las semifinales fueron una fiesta para el League of Legends español. Comenzaron con un Invictus Gaming vs FunPlus Phoenix. Los ganadores del mundial anterior llegaban como los favoritos, pero tampoco con una ventaja apabullante. Invictus parecía que iba a ganar, pero realmente nadie se enfocaba en ese cruce. El partido de G2 nos tenía todos encandilados. FunPlus dio el primer golpe en la mesa con un LOL calmado pero contundente. Invictus tiró de épica remontada en el segundo mapa para llevarse la victoria, que parecía imposible en ese momento. Una Qiyana jugada perfectamente por parte de Tian pondría el 2-1 a favor de los Phoenix. Y se cerraría la serie en un mapa muy marcado por el estilo agresivo de los chinos, un tira y afloja de golpes donde se impuso FunPlus Phoenix. Con esto llegaríamos a la semifinal de SK Telecom T1 contra G2, último partido de SK Telecom antes de cambiar de nombre. Los coreanos llegaban con un aura casi de invencibles, su peor resultado en la historia de los mundiales había sido llegar a la final. O sea, nunca habían perdido antes de llegar a la final, y eso daba mucho miedo. Aún así, G2 llegaba con un aura de supercampeones, habían ganado los 2 splits de la LEC, y habían también ganado el MSI, por lo cual eran el único equipo que podía optar a un Grand Slam, a ganar los 4 torneos importantes que se pueden participar como equipo de League of Legends en la máxima división. Aunque SKT diera miedo, recordemos que G2 ya les había ganado 3-2 en unas partidas súper ajustadas en el MSI en las semifinales, ya habrían conseguido vencer a Faker anteriormente ese mismo año. Aún así, los coreanos tenían mucha rabia y obviamente querían ganar. Tenían como bicampeones del LCK, nadie les había tosido en la liga doméstica. Kang se presentaba como un sólido top laner, Teddy como el futuro Uzi, y Effort y Clear no habían dejado lugar a dudas en Corea. Faker había bajado un poco su nivel, pero seguía siendo de los mejores del mundo. Todo Madrid coreaba el nombre de G2. Todos apoyaban a los europeos. SKT, el rey demonio, los villanos, llevaban tiempo sin ser los mejores del mundo, mientras que G2 se había montado para ser el mejor equipo del mundo ese año. La vieja escuela contra la nueva escuela. En el primer mapa G2 salió con una composición estándar a la vez que T1 organizaba unos campeones que buscaban pelear muy ordenados. El Palacio de Vistalegre se cayó ante el inicio de los coreanos que empezaron con ventaja de oro y dragones. Y así fue hasta el final de la partida, donde intentaron hacer un Nashor que les salió muy mal. Un Nashor escondido que los europeos descubrieron, donde consiguieron hacer una pelea que les favorecía mucho. El estadio explotó en gritos. Ganamos, primer punto para Europa. Pero nada iba a ser fácil. Faker eligió a su LeBlanc, un campeón con un win rate demencial en toda su carrera. Actualmente cuenta con 82,8% de porcentaje de victoria, 48 victorias y 10 derrotas. En ese año, 2019, lo acabó con 10 victorias y 2 derrotas con la ilusionista. Ese pick era derrota asegurada, y así fue. Un paseo y un destrozo de SK Telecom que se sentía como un jarro de agua fría en Madrid. En el tercer mapa, ambos equipos sufrirían muchísimo, y SKT se pondría por delante. Pero, como ya era tónica en la serie, los de G2 harían unas peleas increíbles donde la Xayah de Perkz podría pegar un montón para llevarse la victoria. Una victoria más, un último empuje para llegar a la final y estarían a una serie del Grand Slam. Perkz sacaría el Yasuo ADC y Faker la Qiyana medio para intentar carrilear. Le notaba nervioso al coreano. SKT estuvo por delante con un Teddy sublime con Varus, pero una cazada sobre Faker cuando se equivocó a la hora de engaguear le dio aire para remontar a G2. SKT iniciaría un asedio con una pelea que empezaba con ventaja, pero Perkz con un Yasuo en momento de Power Spike llegaría para darle la vuelta a la pelea y ganarse el pase a París. Al terminar el encuentro, muchísimos fans españoles se reunieron en la salida de los buses para animar a los europeos en su empresa en París, para animarles para que ganasen el mundial. Aunque también, yo estaba ahí de hecho y lo vi, había algunos fans chinos animando a FunPlus Phoenix a muerte y fue un momento muy bonito, la verdad. No todo estaba hecho, quedaba vencer a FunPlus Phoenix.
Así como en 2018 todos llegamos ilusionados pensando que Fnatic podría hacerlo, podía ganar el Mundial, este año todo estaba más calmado. Ya había un precedente de perder una final y una desilusión, pero los fans europeos no bajaron los brazos, simplemente fueron con cautela. Aún así, se llegaba a la final confiando que se podía ganar. Un G2 con Wunder, Jankos, Caps, Perkz y Mikyx, entrenados por Grafs. Eran un equipo que daba mucho miedo y que había demostrado que podían ser capaces de todo. Se enfrentaban a Fanplas Phoenix con Gimgum, Tian, Dwinby, LWX y Crisp, entrenados por Warhorse. Campeones chinos contra los campeones europeos. Pero la duda realidad cayó sobre G2. Primera victoria para Fanplas Phoenix, que empezó el mapa con ventaja para que luego G2 intentase igualarlo, pero los chinos diesen el golpe sobre la mesa terminando el primer partido. Una derrota no era nada, aún había oportunidades. En el segundo mapa G2 optaría por picks que le habían dado buenos resultados para buscar la victoria, la Tristana medio de Caps y el Yasuo para Perkz, sumados también a la Elise de Jankos para intentar habilitarlos y darles ventaja en early. Pero en ningún momento de la partida esta estrategia funcionaría. Fanplas Phoenix pondría duramente el 2-0. En el tercer mapa se acabarían las ideas de los europeos, así que intentarían buscar un poco de magia con el Veigar de Caps y Wunder con Ryze. Pero tras 14 minutos de partida, Fanplas Phoenix ya tendría una ventaja increíble sin siquiera haberse llevado una kill. G2 no bajó los brazos, pero FPX no les dejó respirar para cerrar la partida en 30 minutos y coronarse como campeones del mundo. Por cierto, Cabra Maravilla tiene un vídeo increíble analizando G2 y también aparecen fragmentos de esta final analizándolo más dentro del juego y demás, así que os recomiendo mucho verlo si no lo habéis visto. Tras esa final, este G2 comenzaría a romperse, pero bueno, de eso hablaremos cuando hagamos la historia de G2. Esta derrota cerraría los 2 años que tuvimos de soñar con Europa, tanto con Fnatic como con G2, todos comandados por Caps. 2 años que nos dieron esperanzas, pero que también nos perjudicaron al hacernos creer que estábamos al nivel. Nos hicieron pensar que estábamos en el camino correcto, pero no era así. Nos tranquilizaron en cuanto a nuestro desempeño internacional, nublando la visión de seguir buscando nuevas formas de trabajo y distintas formas de lograr algo en internacional. 2018 y 2019 fueron espejismos que nos hicieron felices, pero a la larga hicieron daño al no volver a repetirse y no encontrar la forma de volver a ganar. Pero bueno, no queda acabar el vídeo con una tónica triste de que no vamos a volver a conseguir nada. Yo creo que, aunque estos 2 años nos perjudicaron más que nos beneficiaron al tener un espejismo de poder competir y si realmente solo ser un equipo el que estaba al nivel y no mejorar el nivel de la región, pero bueno, yo creo que sí, que podemos en Europa volver a ganar, volver a hacer algo. Es un trabajo duro y largo, hay que enfocarse en ello, hay que tirar de talento joven, hay que tirar de gente que sabe, hay que trabajar duro, cosa que de momento aún no se está haciendo en todos los equipos y todos los equipos tienen que remar en la misma dirección para que suba el nivel medio de la región y así sacar un equipo que pueda hacer algo internacionalmente. Así que nada, os dejo con esta tónica positiva de que yo sí creo que Europa ganará un mundial, pero no va a ser ni en 2023, ni en 2024, ni en 2025, ni en 2026. Hay que tener paciencia, pero hay que confiar y apoyar para que esto pueda ser posible. Si os ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, nos vemos la semana que viene. Chao.